Buenos días, soy Alejandra Ibarra, soy alumna del Grupo 1 y a continuación les voy a explicar el desarrollo del sistema nervioso. Empezando por las generalidades, tenemos que el sistema nervioso empieza específicamente en la tercera semana. Esto comienza como una placa engrosada de ectodermo, localizada sobre la notocorda. En la parte cefálica se van a desarrollar dos pliegues neurales. Estos pliegues lo que van a hacer es que van a crecer y van a comenzar a fusionarse en dirección dorsal. Ese es el resultado que se va a ver cuando los pliegues neurales se cierren y se van a localizar dos neuroporos que están conectados con la cavidad amniótica. Tenemos el neuroporo craneal. Este neuroporo se va a cerrar específicamente en el día 25 y el neuroporo caudal se cierra en el día 28. En la región cefálica se van a generar tres vesículas, llamadas vesículas primarias, específicamente en la semana 4. La primera va a ser el prosencéfalo, seguida por el mesencéfalo y luego el romboencéfalo. Además, el tubo se va a comenzar a pliegar y se van a formar dos pliegues. El pliegue cefálico, que está localizado entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, y el pliegue cervical, localizado entre el romboencéfalo y la médula espinal. Posterior a esto, las tres vesículas se van a dividir en otras más y van a ser las secundarias. Esto va a pasar en la semana 5. Del prosencéfalo van a salir dos, que va a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo va a salir el mesencéfalo, nada más uno. Y del romboencéfalo van a salir otras dos, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Además de esto, van a surgir otros dos pliegues, que es el istmo romboencefálico. Ese se localiza entre el mesencéfalo y el metencéfalo. Y también va a surgir el pliegue potino, localizado entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Además de esto, van a surgir ventrículos. Van a surgir los ventrículos laterales, localizados en los hemisferios laterales, el tercer ventrículo, localizado en el diencéfalo, y el cuarto ventrículo, localizado en el metencéfalo. También cabe recalcar que estos ventrículos van a tener como ductos. Vamos a tener el foramen interventricular o de Monro, que va a conectar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Posteriormente vamos a tener uno entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que va a ser el acueducto de Silvio. Ahora vamos a explicar la médula espinal. En su estructura posee tres capas. Las tres capas son formadas a partir de las células neuroepiteliales, y estas tres capas son la capa neuroepitelial, que recubre la luz, la capa del manto, que produce los núcleos de los nervios raquídeos y al mismo tiempo es la sustancia gris de la médula espinal, y la capa marginal, que es la sustancia blanca, la más distal de la luz, y produce las raíces de los nervios raquídeos. Dentro de estas placas dentro de las capas, en específico de la capa del manto, se encuentran las placas que forman los núcleos de los nervios raquídeos. Son cuatro placas: las placas basales, las alares, las del techo y las del suelo. Las placas basales forman las áreas motoras, y más adelante en el desarrollo del embrión forman las astas motoras ventrales. Las placas alares son las áreas sensitivas y forman las astas sensitivas dorsales, y la placa del techo y la del suelo sirven como puente entre ambas placas a través del surco limitante, que es este. Entre las placas basales y las placas alares se encuentra un tercer asta, que se llama asta intermedia, y forma parte del sistema nervioso autónomo de la parte simpática. Y los cambios posicionales de la médula, que al final del tercer mes la médula espinal crece del tamaño de la longitud del embrión. Sin embargo, después en el desarrollo, la médula espinal y la dura madre crecen a una velocidad desproporcionada y dejan rezagada la médula espinal, que al momento del parto acaba en L2 y L3, entre esos dos
Ls. Después existe una parte que se llama filum terminal, que es un hilo de la capa aracnoides y de un poquito de axones de la médula espinal, y que termina hasta S2. Ya después de S2 al coxis, a la primera vértebra coxígea, existe un ligamento denominado ligamento coxígeo, y todos los nervios que al crecer la médula espinal se discurren oblicuamente hasta su propio agujero intervertebral, y todos los nervios, aquellos que pasan después del filum terminal, se conocen como la cola de caballo. Si bien, bueno, llegados a este punto, ahora nosotros vamos a ver la histogénesis. La primera diferenciación importante van a ser las neuronas. Cabe señalar que dichas neuronas van a pasar por un proceso iniciando con las células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales van a salir desde la luz y conforme van avanzando hacia la membrana limitante externa van a irse diferenciando. La primera diferenciación van a ser en neuroblastos apolares. Posteriormente estos apolares van a transformarse en bipolares, y finalmente estos neuroblastos bipolares van a convertirse en las neuronas multipolares que todos tenemos. Una vez llegado a su estadio final como neurona multipolar, van a perder la capacidad de dividirse, por lo que se van a quedar en el mismo número. Y bueno, estas neuronas van a formar dos placas: la placa basal, que va a estar conformada por la raíz motora ventral, y por su parte la placa alar va a estar conformada por neuronas de asociación. En segunda instancia vamos a tener la diferenciación de las células neuroepiteliales en glioblastos. Estos glioblastos van a formar en la capa del manto, se va a diferenciar en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares, cuya función va a ser la de sostener a las neuronas y conectarlas con los vasos sanguíneos. Y por su parte, en la capa marginal, los glioblastos van a diferenciarse en la oligodendroglia, cuya función va a ser la de mielinizar los axones en la médula. Ahora, con respecto a las células de la cresta neural, como ya vimos, al desarrollarse la capa trilaminar, estas células van a estar en el borde superior del tubo neural. Cuando este tubo está por cerrarse, las células de la cresta van a migrar hacia la periferia y van a diferenciarse en diferentes digamos, células. Estas células, de las más importantes a resaltar, pues van a ser las células de Schwann, las células gliales, la médula suprarrenal, odontoblastos, entre muchos otros. Una vez que se formaron los ganglios sensitivos a partir de las células de la cresta neural que tenemos en la periferia, fuera de la médula, los axones que salgan de dicho ganglio van a unirse al asta dorsal y formando la raíz sensitiva dorsal, que va a ser pues para la sensibilidad. Mientras que los axones de las neuronas formadas en el asta ventral van a migrar hacia la periferia formando la raíz motora ventral, y la unión entre estas dos raíces van a formar el tronco del nervio raquídeo. ¿En qué reside su importancia? Bueno, estos nervios raquídeos van a formar los troncos dorsales primarios, cuya función va a ser la de inervar la musculatura axial dorsal, las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda, mientras que las ventrales primarias van a formar lo que son los plexos nerviosos para poder inervar el resto del cuerpo. Y finalmente, bueno, tenemos los diferentes tipos de mielinización de las neuronas. Es importante señalar la diferencia entre la mielinización periférica y la central. La periférica va a estar encargada por las células de Schwann, que vienen de la cresta neural, y lo que va a hacer es de que va a cubrir el axón de las neuronas periféricas en distintas capas de mielina. Y en la central vamos a tener a los oligodendrocitos, que previamente se diferenciaron de la capa neuroepitelial, y lo que van a hacer los oligodendrocitos va a ser mielinizar a diferentes neuronas en la región central, como podemos ver en la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar del encéfalo, que es la parte más superior del tubo neural. Primero tenemos que en la tercera semana las vesículas cerebrales primarias van a surgir de este tubo neural, dando proencéfalo, mesencéfalo y rogmencéfalo.
este siendo más anterior, medio y posterior. Esta es una imagen, este es un corte sagital del embrión. Aquí tenemos el proencéfalo, más arriba el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y ya para la quinta semana, estas vesículas van a dar las vesículas secundarias. En el proencéfalo vamos a tener el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a permanecer así. El romboencéfalo va a dar el metencéfalo y el mediencéfalo. En el telencéfalo vamos a tener los dos hemisferios cerebrales. Entre ellos va a estar el cuerpo calloso. Y en el diencéfalo vamos a tener la vesícula óptica que va, en un futuro va a dar el ojo como tal, el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. El mesencéfalo va a dar los colículos anteriores, que va a ser visión, o así, visión. Mesencéfalo, colículos posteriores, va a dar en la parte auditiva. Y igual este es un corte sagital. Aquí tenemos el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y entre el metencéfalo y el mielencéfalo va a haber una curvatura que va a ser la curvatura continua. Después, este tubo nos va a dar, va a crecer y va a formar el sistema ventricular. Vamos a tener los ventrículos laterales, que son como estas astas que tenemos aquí como en forma de C, y estos van a estar conectados con el tercer ventrículo, que a través de los forámenes de Monroe, y después va a estar conectado con el acueducto, que viene desde el mesencéfalo, y después el cuarto ventrículo, que en su parte superior va a estar formada por el metencéfalo y la parte inferior por el mielencéfalo. Esto es una vista anterior. Y pues vemos el desarrollo de estos ventrículos y también de los mismos hemisferios. Después tenemos el espacio supraracnoideo, que ya teniendo el sistema ventricular, tenemos los plexos coroideos, que estos van a producir el líquido cefalorraquídeo que va a continuar en el cuarto ventrículo a través de los forámenes de Luschka y Magendie. Estos después van a fluir hacia el espacio supraracnoideo, que tenemos pía madre, aracnoides, y ya más exterior se podría decir tenemos la dora madre. Entonces entre este espacio va a seguir fluyendo para que las estructuras del encéfalo estén protegidas, tengan un equilibrio químico y también una flotabilidad adecuada. Después tenemos la hipófisis, que tiene dos orígenes. La primera es del estomodeo, que es nuestra boca primitiva. Esta también va a tener la bolsa de Rathke, y también del infundíbulo, que está hecha de las mismas células que del sistema nervioso. Después estas células van a seguir proliferando y después van a formar el óvulo anterior y posterior. El anterior va a ser la arenopófisis, que viene de la bolsa de Rathke, y el óvulo posterior, que va a ser nuestra porción nerviosa. Después estas van a seguir creciendo y el óvulo anterior va a dar nuestra parte tuberal, que es lo único que va a tener contacto con el tallo de nuestra parte nerviosa, y nuestra parte intermedia va a tener poca importancia ya en la vida adulta.